Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este 11º ciclo de videoconferencias interactivas del Instituto Nacional de Salud Pública. Como siempre, pues bueno, es un placer recibirlos y el día de hoy no es una excepción. Reciban por favor ustedes un saludo de la doctora Laura Magaña Valladares. Ella es nuestra secretaria académica aquí del Instituto Nacional de Salud Pública y pues bueno, vamos a entrar de lleno a esta videoconferencia del día de hoy. Como siempre estamos de manteles largos y tenemos el día de hoy una videoconferencia muy bonita con un tema que nos llega mucho al corazón y además muy interesante y muy actual, más que nada. Vamos a tener la videoconferencia Salud y Grupos Vulnerables, los retos de la investigación. El día de hoy se encuentra con nosotros, afortunadamente, la doctora Blanca Pelcastre, que aparte de ser una gran amiga, pues bueno, ella es una de las investigadoras top que tenemos aquí en el instituto. Blanquita, ¿cómo muchas estás? Gracias. Muy buen día. Ahorita les leo su cápsula académica porque la verdad siempre tratamos de reducir su expresión mínima y la verdad créanme que nos quedamos siempre cortos y en esta ocasión igual al hablar de la trayectoria que tienen los investigadores que hacen favor de acompañarnos en este ciclo de videoconferencias. Antes que nada, pues bueno, quiero saludar a Nuevo León que está con nosotros participando como cada videoconferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bueno, buenas tardes ya ahorita. Y vamos a tener al final de la videoconferencia una sesión de preguntas y respuestas, así es que pongan atención y tengan ahí su lápiz para que vayan apuntando, o si no, las personas que nos hacen también agradecerles y su participación, y los que están viéndonos por Webex, pues también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat. Al final también se les darán los datos para que envíen ustedes las listas de participantes solamente en aquellas sedes o en las salas de computación en las que estuvieron más de 2 participantes. Las que estuvieron solitos no se preocupen, nosotros ya tenemos sus datos y las guardan porque únicamente están una semana en la red para que ustedes las puedan bajar. Bueno, pues entrándonos en el tema, la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte, pues ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como profesora e investigadora en la Dirección de Determinantes y Retos de los Sistemas de Salud aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colíder de la línea de investigación institucional Salud y Grupos Vulnerables. Sus grupos de interés son los adultos mayores, los indígenas y los migrantes. Desarrolla investigación en salud con metodología cualitativa. También ella ha sido profesora titular de los cursos Ciencias Sociales en Salud Pública e Investigación Cualitativa en Sistemas de Salud, en los programas de maestría, de doctorado de casa del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente ella es investigadora principal del proyecto titulado Implementación de un modelo intercultural de atención a la salud para adultos mayores tarahumaras. Esto ha sido financiado por el CONACYT y participa también como investigadora asociada en los proyectos titulados La influencia de la migración transnacional en la solución de problemas de salud de habitantes de zonas rurales de México con alta migración a Chicago y del modelo de atención para adultos mayores maltratados. Pues bueno, no vamos a tardar mucho en esta salutación y sin dejar pasar mucho tiempo vamos a entrar en tema con la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte, Salud y Grupos Vulnerables, los retos de la investigación. Adelante, Blanquita. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias por la invitación. También les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan de manera remota, de manera virtual, a todos los que se han conectado vía Webex, pues agradecerles también su participación en esta videoconferencia. Es un placer para mí compartir con ustedes pues un poco de mi experiencia en investigación que he adquirido también en mi trabajo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública y a través de los proyectos en los que he participado, de los que ya mencionaba Berta algunos de ellos. Mi tema de interés para presentar el día de hoy se centra precisamente en esto, en los grupos vulnerables, en la investigación con estos grupos vulnerables, en el ámbito básicamente de la salud. Y me gustaría hablar de ello para enfocarnos finalmente a lo que serían o lo que yo identifico como uno de los principales retos de la investigación
en este ámbito de la salud y los grupos vulnerables. Y son retos de los que de alguna manera pues me he enfrentado a lo largo de esta trayectoria a la que hacía referencia. Entonces, para empezar, me gustaría que definiéramos un punto de partida. Creo que es importante, antes de ubicar los retos de la investigación, los retos de la acción también, es importante ubicar el punto de partida. Este punto de partida, en este caso, es precisamente el concepto de vulnerabilidad social en salud. ¿Y qué estamos entendiendo por vulnerabilidad social en salud? Creo que debe de haber un consenso o al menos un acuerdo, un punto de partida común para poder llegar a identificar precisamente los retos que plantea un abordaje de esta naturaleza. La vulnerabilidad social en salud, aquí hay un concepto propuesto por un autor de apellido Casares, que nos habla de la relativa desprotección que tiene un grupo de personas, una comunidad, cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades personales y violación de sus derechos humanos por no contar con recursos personales, sociales y legales. Entonces, aquí vamos ubicando la vulnerabilidad social como producto de una serie de circunstancias, de características del contexto, de recursos personales, de recursos organizacionales, institucionales, comunitarios, con los que se cuenta en determinado momento para enfrentar los posibles daños o riesgos a la salud que una comunidad puede tener en un momento dado. Entonces, este concepto nos remite a otro aspecto que tiene que ver con el resultado de condiciones que son desiguales para cada comunidad, para cada población, en cuanto a la exposición y las capacidades que tienen para el manejo de los riesgos. Estas condiciones desiguales hacen que las personas que habitan en un contexto determinado pues se expongan a riesgos distintos, pero también tengan capacidades y recursos diferentes para enfrentar estas condiciones del contexto. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de esas habilidades o condiciones, pero no que se ubican en el individuo, sino son producto de las circunstancias sociales y del contexto pues económico, político, social, en el cual vive una población en un determinado momento. Estos recursos tienen que ver con aspectos como, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales, ustedes saben que es un recurso de apoyo y que depende de las características de estas redes sociales que precisamente se constituyan en ese recurso de apoyo o bien incluso a veces pueden ser un riesgo para la salud. Nos puede resultar quizá extraño hablar de que las redes sociales puedan constituirse en un riesgo para la salud, pero depende mucho de la constitución, de la forma de organización, de la forma de vinculación que se establezcan entre los miembros de una red para que en un momento dado también puedan ser potencialmente riesgosas. Entonces, las redes sociales constituyen también un recurso del que disponen las personas para hacer frente a esas condiciones del medio que los enfrentan a determinados riesgos en salud. Entonces, partiendo de esta idea, lo que hay que remarcar es precisamente esto. Lo que rescato de este concepto es que son las condiciones del medio las que determinan en un momento dado la exposición a ciertos riesgos, pero también la capacidad de enfrentarlos y la capacidad de desarrollar habilidades para hacer frente a esas condiciones. Entonces, lo que resalto también es que la vulnerabilidad no es un estado o una condición inherente o propia de los individuos,
sino que es producto o consecuencia de este contexto, de los recursos que se encuentran disponibles en el contexto, de manera que las personas puedan hacer frente a estos riesgos a los que se enfrentan. Entonces, entendida así, podemos pensar que las personas no son vulnerables per se, sino depende en qué condiciones estén viviendo en determinado momento. En ese sentido vamos configurando una noción muy particular que nos lleva a identificar el contexto social en el cual se desarrollan las comunidades, las poblaciones, los individuos, como un actor más que también nos hace comprender precisamente cómo se desarrollan esas capacidades y nos hace identificar cuáles son los recursos con los que cuentan las personas para enfrentar estos riesgos del contexto. Entonces, el contexto social se vuelve ese actor más que nos informa acerca de las condiciones de vulnerabilidad de una población. Entonces, es así como entendemos la vulnerabilidad social, de manera que cuando hablamos de vulnerabilidad no pensamos en una habilidad propia del individuo, sino en este producto de todas esas circunstancias contextuales que se suman en un momento dado y que dan como producto una mayor o menor vulnerabilidad. Lo que quiere decir que también es un estado, si ustedes quieren, una situación o un evento que puede ser cambiante. No es estática la vulnerabilidad. En un momento dado, por ejemplo, una persona que es migrante, en su paso por la frontera puede encontrarse o enfrentarse a ciertas circunstancias que lo hacen más vulnerable que en su país de origen o incluso en el país de destino, pero bajo otras circunstancias. Es decir, un migrante puede ser vulnerable y puede ser vulnerable de distintas maneras a lo largo del proceso migratorio. O un indígena, cuando hablamos de la condición étnica como una condición de vulnerabilidad, no nos referimos a que los indígenas sean vulnerables por sí mismos, sino que son vulnerables porque en ellos confluyen una serie de condicionantes contextuales que precisamente construyen esta vulnerabilidad. Entonces no es la condición étnica, sino es el producto de esas circunstancias del contexto. A partir de estas definiciones, hemos trabajado, digamos, aquí en la línea de investigación institucional en la que participo, que es precisamente la de salud y grupos vulnerables. Hemos trabajado hemos discutido bastante estos conceptos de vulnerabilidad, hemos acordado de alguna manera que ese es el concepto común del que partimos, del que estamos de acuerdo porque refleja más como las circunstancias y características reales en las que viven los pueblos de nuestro país. Y hemos identificado esta como la misión de esta línea de investigación de salud y grupos vulnerables. La de contribuir a través de la investigación a la reducción de la vulnerabilidad social en salud, generando y transfiriendo conocimiento producto de este proceso de investigación sobre los diferentes determinantes de la salud en la población, para poder comprender cómo precisamente estos contextos nos dan diferentes gradientes o niveles de vulnerabilidad, y en la medida que comprendemos cuáles son los determinantes que están jugando un papel importante en esta vulnerabilidad, pues lo creemos así, podemos contribuir de alguna manera a la generación de acciones o políticas encaminadas precisamente a la reducción de estas desigualdades en salud. Eso es básicamente lo que hemos establecido como la misión del grupo de investigación sobre salud y grupos vulnerables. Ahora, como la visión, tenemos convertirnos en un grupo de referencia tanto nacional como internacional,
y posicionarnos en un lugar de liderazgo en el estudio de la vulnerabilidad social en salud. Esa es la visión que contemplamos de largo alcance, pero que construimos con las acciones cotidianas, con los trabajos de investigación y los proyectos que estamos desarrollando hoy en día como parte del trabajo de esta línea de investigación. Entonces, estos son nuestros puntos de partida, este concepto de vulnerabilidad social, esta misión y esta visión que hemos construido, y también hemos identificado un marco conceptual que nos permite desarrollar a través de los proyectos de investigación este abordaje al que me he referido. Este marco se puede visualizar en el siguiente esquema. En este esquema observamos cómo pues esta situación de la vulnerabilidad social que les comentaba, pues es un concepto complejo. No es fácil el abordaje en el campo, no es fácil el abordaje del estudio de los determinantes sociales de la salud, no es fácil y se vuelve como un esquema muy complejo donde de alguna manera los determinantes sociales del contexto social en un momento dado constituyen una oportunidad de aprendizaje para el desarrollo de capacidades o el desarrollo comunitario en un contexto determinado a través de la participación, a través de la eficacia colectiva. Todas estas capacidades y habilidades que se van construyendo representan oportunidades para el mejoramiento de la salud a través de estrategias específicas como podría ser el empoderamiento o todas aquellas acciones enfocadas a la educación en salud. Estas estrategias al mismo tiempo tienen un impacto sobre la reducción de la vulnerabilidad, o sea, impactan sobre esos determinantes. Y a partir de la reducción de la vulnerabilidad podemos identificar elementos de desarrollo que también ayudan a disminuir o a reducir al mismo tiempo esta vulnerabilidad. Entonces, por un lado, tenemos oportunidades para la acción en la identificación de políticas, de acciones encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad. Y por otro lado tenemos oportunidades para la investigación en el sentido de desarrollar estrategias, metodologías que den cuenta precisamente del papel que están jugando determinados factores para incrementar o reducir esta vulnerabilidad de la que estamos hablando. Entonces, este es el esquema del que partimos y la operacionalización de este esquema pasa por la identificación de algunas estrategias metodológicas que nos permitan dar cuenta de esa vulnerabilidad. Es decir, ya en campo, ¿cómo le hacemos para poder investigar, para poder abordar estos determinantes sociales de la salud? Los que aquí menciono son algunas estrategias que tienen que ver con el enfoque que yo desarrollo básicamente, que es la investigación cualitativa. Pero no es el único enfoque posible, hay diferentes enfoques y estrategias metodológicas que con la misma rigurosidad científica que el enfoque cualitativo también pueden dar cuenta de estos determinantes sociales de la salud. Pero insisto, estos que les menciono son de ese campo y pasan por la exploración de percepciones, entender la experiencia de las personas, la traducción de un evento contextual, de un determinante, por ejemplo, como sería el propio género, el ser hombre o el ser mujer, cómo se traduce eso en la vivencia o en la experiencia de una persona, por ejemplo, frente a la búsqueda de atención a la salud, o sea, cómo se da esa búsqueda de atención a la salud en los hombres, cómo se da en las mujeres. O, por ejemplo, otros determinantes como podrían ser el no contar con un trabajo remunerado, seguro. ¿Eso qué significa en términos de la experiencia de vida para una persona? ¿Cómo impacta en sus acciones más cotidianas? O sea, podemos suponer muchas cosas, podemos suponer que eso reduce el ingreso familiar
y al mismo tiempo podría afectar la calidad y la cantidad de alimento disponible en el hogar. Pero también tenemos que explorar toda esa parte subjetiva que tiene que ver con la experiencia de vida cuando una persona, por ejemplo, se queda sin trabajo, o cuando una persona nunca ha tenido trabajo, cuando ha tenido siempre que insertarse en el mercado informal, cuando ha tenido que depender de salarios no fijos, ¿no? Entonces todo eso tenemos que explorarlo y lo exploramos a través de experiencias subjetivas con esos eventos, relacionados con esos eventos, como sería precisamente este primer punto que estoy mencionando. Otra estrategia también metodológica son las redes sociales y la investigación-acción basada en la comunidad. A través de la exploración de las percepciones, que es el primer punto al que me estaba refiriendo, precisamente podemos dar cuenta de la experiencia de vida relacionada con vivir cierta condición, como la que les decía, el quedarse sin trabajo, o por ejemplo, el ser hombre o el ser mujer. Eso puede pasar por la exploración de las percepciones que se tienen relacionadas con esas condiciones, pero también tiene que ver con otros aspectos que nos hacen identificar, o de pronto más que identificar, primero conocer de qué manera las personas construyen las explicaciones para diferentes eventos. Este es un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, a través de un estudio de corte cualitativo que hicimos, se identificó que frente al cáncer cervicuterino, las mujeres que participaron en este estudio identificaban básicamente 3 agentes causales, digamos, del cáncer. Por un lado, microbios, ¿no? Sin especificar de qué tipo, su origen, simplemente ellas decían puede ser causado por microbios. Otras mujeres comentaban que podían ser otros agentes externos, ¿no? Algo que era ajeno a su cuerpo, que de pronto invadía esa intimidad y desarrollaba algo maligno como sería el cáncer cervicuterino. Y finalmente también en ese discurso de las mujeres identificamos una tercera causa del cáncer cervicuterino, que era la negligencia médica. Entonces, a través de esta exploración de percepciones, podemos llegar a identificar precisamente las explicaciones que las personas dan a diferentes eventos de su vida y tratar de vincular estas explicaciones con las acciones que llevan a cabo. En este sentido, conociendo el discurso que las mujeres tenían, por ejemplo, este último renglón donde dice la negligencia médica, podemos entender que una mujer cuya explicación para el cáncer cervicuterino, un evento que está pasando en su cuerpo, es precisamente la negligencia médica, pues difícilmente va a acudir al centro de salud para recibir o solicitar atención. ¿Por qué? Porque justamente está pensando que la causa de su mal está ahí, a donde queremos mandarla. Entonces, entendiendo la explicación que se dan estas mujeres, pues podemos de pronto reorientar las acciones que estamos llevando a cabo o las estrategias de promoción que estamos haciendo para que realmente tengan el impacto deseado y lograr el comportamiento que estamos buscando. Entonces, por eso es importante esta exploración de las percepciones, porque nos abre todo una dimensión, la dimensión subjetiva, que tiene que ver con la traducción de experimentar ciertos eventos, la experiencia misma que se tiene de ese evento y, bueno, cómo se actúa en consecuencia. Entonces, podemos entender de alguna manera pues el comportamiento relativo a la salud. Tenemos otra estrategia metodológica que también nos resulta relevante para precisamente abordar estas cuestiones que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud, que son precisamente la estrategia de las redes sociales. Las redes sociales, pues, es toda una metodología que nos permite identificar cuáles son los recursos potenciales con los que cuenta una persona, comunidad o institución, puede ser un grupo, en un momento dado, y cuáles son esos recursos con los que en términos de acciones en salud podemos trabajar para potenciar
los beneficios y disminuir los riesgos a la salud a los que se enfrentan las personas. Así, a través de las redes, no me voy a meter a detalle, a explicar en qué consiste el procedimiento metodológico, pero a través de esta estrategia podemos identificar diferentes ámbitos y incluso contabilizar el número de recursos en cada ámbito, por ejemplo, el de las amistades, la familia, las relaciones comunitarias, y caracterizar cómo se dan esos vínculos en términos de frecuencia, en términos de densidad, en términos de extensión en el tiempo. Entonces, a través de estas características podemos llegar a valorar cuál es el recurso con el que contamos para poder, insisto, disminuir los riesgos y aumentar los beneficios relacionados con la salud. Esa es, a manera de ejemplo, nada más una estrategia que podemos utilizar para este tipo de estudios. Por otro lado, tenemos la investigación-acción basada en la comunidad. En la investigación-acción basada en la comunidad, llevamos a cabo una serie de acciones en donde las comunidades, precisamente, las poblaciones, juegan un papel protagónico importante, en donde la identificación de necesidades, la priorización de las mismas y la búsqueda y organización de recursos para poder dar cuenta de esas necesidades parten de la propia participación de la población. Es decir, el investigador, la investigadora se convierte solamente como en una persona que puede potenciar la organización, que puede sistematizar la experiencia de alguna manera, pero son las comunidades las que participan de manera importante. Entonces se definen las necesidades, se definen las prioridades y se definen las estrategias que son necesarias llevar a cabo para poder dar cuenta de esas necesidades. Entonces es una estrategia de investigación que involucra entonces el punto de vista, pero también la participación activa de la comunidad, y que en un mano a mano, digamos, se va avanzando en la procuración de esas necesidades. Aquí en este esquema se ven algunas estrategias metodológicas que son útiles para dar cuenta de esta participación a través de algunos recursos metodológicos, como son los grupos focales, como son los grupos de consenso, como son las entrevistas, como son las encuestas, ¿no? Y a través de una serie de indicadores que conjuntamente se van determinando con la comunidad. Este tipo de estrategia es una estrategia que va construyendo el conocimiento a la par de la participación. Entonces, la intervención se va construyendo al mismo tiempo que el conocimiento, viceversa, ¿no? Entonces, la evaluación de las metas identificadas también se lleva a cabo a través de la participación de la comunidad. Entonces, les menciono estas estrategias porque son las estrategias que nos han permitido, de alguna manera, pues abordar estos elementos de vulnerabilidad que he referido hace un momento. Cuando hablamos del contexto de vida de las personas, pues pasa por ver justamente en qué condiciones se vive, cuáles son las experiencias a las que se enfrentan, qué recursos o con cuáles recursos cuentan en determinado momento en términos de apoyos, ¿no? Familiares, amistades, vecinos, a qué tienen acceso, cuáles son las dificultades para el acceso, por ejemplo, a la atención, cuáles son los recursos con los que cuentan en términos de ingresos, por ejemplo, también traducidos en atención en salud. Mayores ingresos de pronto pueden traducirse en una disposición de dinero para poder comprar o enfrentar problemas de salud en determinado momento, para comprar medicamento, para una intervención de urgencia. Entonces,
es así como abordamos precisamente el estudio de los grupos vulnerables, a través de la comprensión del contexto de vida, con estrategias como las que les he mencionado, conociendo cuáles son sus percepciones, cuáles son sus vivencias, cuáles son los recursos con los que cuentan, haciendo, cuando es posible, investigación, acción participativa, integrando en el equipo de investigación, integrando a la comunidad y participando junto con ella en la definición de esas necesidades de salud y las prioridades de la acción. Entonces, a continuación, este es el panorama general, digamos, del contexto de abordaje de la investigación que desarrollamos como parte de la línea de investigación de salud y grupos vulnerables. A continuación me voy a referir a grupos específicos en donde vamos a ir marcando pues las generalidades de la investigación que se ha desarrollado con cada uno de ellos, para poder identificar también con cada uno cuáles serían los retos de la investigación o qué es lo que falta todavía por hacer, cuáles son los pasos siguientes que deberíamos de trabajar más para poder tener una información mucho más completa y una acción también propia o derivada de esa información. Entonces tenemos el caso de los indígenas. Esta fotografía es de la Sierra Tarahumara. Justamente como se mencionaba en un principio, estoy participando actualmente en un proyecto que tiene que ver con la implementación de un modelo de atención para comunidades indígenas. En este caso estamos trabajando en la Sierra Tarahumara y este proyecto está dirigido básicamente a la atención de los adultos mayores indígenas, un sector de la población que ha estado completamente olvidado de las políticas públicas, y al igual que los grupos indígenas. Entonces, este contexto representa todo un reto para la acción en términos de sus características geográficas, como son el clima extremo, como son la gran dispersión y el caprichoso escenario geográfico, digamos, como se presenta. O sea, realmente el acceso a las comunidades es muy difícil, ¿no? Los caminos son de terracería, pero además deben de ser vehículos especializados que puedan pasar por esos caminos. Recientemente tuvimos la experiencia de no poder llegar a una comunidad que teníamos planeada, justamente por que la época de lluvias había hecho estragos en el camino y había sido imposible acceder a la comunidad. De manera que hemos vivido en carne propia justamente todos los obstáculos de ese contexto del que me estoy refiriendo, que hace que en determinado momento las comunidades se queden incomunicadas o con falta de acceso a servicios, ya no solo de salud, sino de otro tipo. Entonces, bueno, esto solo era una nota cultural a propósito de esta fotografía. Y bueno, solo mencionar que ese modelo que estamos tratando de implementar está basado en la capacitación de promotores interculturales, ¿no? Porque se ha visto a través de otros modelos que han resultado y se han implementado en otros países, que pues finalmente esta es la figura o esta es la estrategia que mejor funciona en contextos de gran dispersión y de difícil acceso. Bueno, pues tenemos aquí la distribución de los grupos indígenas. Entonces ya se ha avanzado en la identificación de la diversidad y incluso de la variabilidad, pero también de cuantificar de alguna manera cuántos grupos indígenas hoy en día hay en el país. Entonces, estamos hablando de alrededor de 62 grupos indígenas. Entonces estamos hablando de una variedad inmensa. Y cuando hablamos de grupos indígenas no podemos referirnos a ellos como un todo homogéneo. Tenemos que pensar también en la diversidad de sus características. Algunos viven en zonas como las que les describía, de la Sierra Norte, la Sierra Tarahumara, y otros viven, por ejemplo, en zonas muy diferentes, como es el sureste mexicano, en donde también tienen otras características también difíciles, pero finalmente son contextos diferentes. El centro del país también tiene características geográficas distintas. Entonces, los grupos van desarrollando prácticas, estrategias distintas y por supuesto tienen una cosmovisión y unas tradiciones específicas. Entonces, pero vamos,
hemos ido avanzando en la identificación de dónde se encuentran, dónde están localizados y más o menos cuáles son las condiciones a las que se enfrentan de alguna manera. El acceso a servicios de salud, la distribución, el tamaño de las comunidades, la caracterización de la diversidad de idiomas, porque bueno, la lengua indígena tiene toda la complejidad necesaria para constituirse en un idioma, y hoy en día tenemos alrededor de 365 variantes de lenguas indígenas, de idiomas indígenas. Entonces, estamos hablando de una variabilidad tremenda. Algunas, podríamos decir, están ya propiamente en peligro de extinción, lamentablemente. Hoy en día, en algunos casos, hay 1 o 2 hablantes de ese idioma indígena y realmente, pues, en pocos años, si no se hace algo por procurarlos, estos van a desaparecer. Entonces, en ese sentido también se ha avanzado en el reconocimiento de algunas condiciones de salud de los pueblos indígenas, ¿no? Algunas son datos específicos para algunas comunidades, pero esto quiere decir que también tenemos datos, si bien todavía hace falta más, tenemos algunos datos o algunos indicadores que ya nos dan cuenta de las desiguales condiciones de vida que enfrentan los grupos indígenas frente a las comunidades no indígenas. En términos de salud, por ejemplo, hay alrededor de, bueno, aquí se puede identificar hasta 10 años de diferencia en la esperanza de vida que se da entre los pueblos indígenas y pueblos no indígenas, o el promedio nacional. La mortalidad materna sigue siendo uno de los grandes indicadores de los rezagos en salud que todavía viven estas comunidades, registrándose hoy en día una diferencia considerable frente al promedio nacional. Por ejemplo, este dato de 104 por 100,000 muertes maternas frente al promedio nacional de 53 por 100,000. Entonces sigue siendo una brecha importante que nos marca un reto importante también ahí a poder alcanzar en un futuro cercano, reducir considerablemente esta tasa de mortalidad materna que se sigue registrando hoy en día en estas comunidades. Aspectos como la desnutrición infantil también siguen registrando diferencias importantes, o algunos otros como la anemia en mujeres embarazadas y en la etapa de lactancia. También se dan importantes diferencias entre mujeres indígenas y población no indígena o el promedio nacional. Entonces, en este sentido, solo les pongo aquí uno de los muchos indicadores que hay en relación a la salud de los pueblos indígenas. Pero también aquí hay que reconocer que ha habido un avance en ese sentido. Es posible registrar estas estadísticas que nos dan cuenta, insisto, de las brechas o los rezagos en salud que hoy en día tenemos entre la población indígena y la población no indígena. Bueno, frente a estas estrategias específicas de investigación, tenemos también que desarrollar, o hemos tenido que desarrollar, marcos teóricos que nos permitan dar cuenta también de esa diversidad de la que les estoy hablando. En ese sentido, por ejemplo, poniendo como ejemplo el proyecto de investigación del modelo de atención en adultos mayores indígenas, pues hemos tenido que desarrollar, digamos, todo lo que tiene que ver con el propio proceso de envejecimiento, caracterizar la población adulta mayor, cuáles son los retos que representa el envejecimiento de la población, identificar en el caso de los adultos mayores indígenas dónde se concentra la mayor cantidad de población de adultos mayores, y al mismo tiempo combinarlo con otras perspectivas teóricas como podría ser el indigenismo, es decir, la perspectiva étnica, para tener un abordaje más adecuado al proyecto de investigación. No podemos abordar, digamos, o asumir que el proceso de envejecimiento se vive de manera semejante o homogénea en toda la población. Les estaba hablando yo de la gran diversidad de grupos, les estaba hablando yo de la gran diversidad de prácticas, de la gran diversidad de lenguas que tenemos. Entonces no podemos asumir
que ese proceso de envejecimiento se vive igual en toda la población. Entonces tenemos que asumir como punto de partida un marco teórico propio que nos permita dar cuenta de esa especificidad del proceso de envejecimiento. Y en ese sentido desarrollamos retomamos, porque no es que nosotros hayamos desarrollado esta perspectiva, sino retomamos puntos de partida que nos permitan dar cuenta de esta especificidad, por ejemplo, a través del marco de la etnogerontología, por ejemplo. La etnogerontología es precisamente una perspectiva señalada por algunos autores que tiene que ver precisamente con esta perspectiva específica del proceso de envejecimiento, pero para poblaciones indígenas. Entonces, esto te los pongo a manera de ejemplo porque nos marca la necesidad de desarrollar marcos teóricos específicos que nos faciliten el desarrollo de la investigación, pero también que nos faciliten la comprensión de los fenómenos que estamos estudiando. Si estamos estudiando a la población indígena, pues tenemos que tener un marco teórico adecuado a ese tipo de población, a ese contexto, a las características que tiene estas personas. Entonces, tenemos que desarrollar marcos teóricos específicos. Ese es, digamos, como el mensaje de esto, ¿no? Por otro lado, tenemos también a manera de ejemplo la convergencia de puntos de vista, como sería, por ejemplo, el modelo médico hegemónico frente a la medicina tradicional. También en el caso de los grupos indígenas, pues mucho se ha estudiado acerca del sistema biomédico local, más bien el sistema etnomédico local, frente a la caracterización que se ha hecho también del modelo médico que hoy en día está reinando en la organización de los servicios de salud. Entonces, en ese sentido, se ha desarrollado precisamente una perspectiva en salud que tiene que ver con la unión de estas dos cuestiones que les estoy mencionando aquí, que es la perspectiva intercultural. Y la perspectiva intercultural, entendiendo con ella el encuentro de culturas diferentes, que valdría la pena aclarar que cuando hablamos de interculturalidad, no es sinónimo de indigenismo o no es sinónimo de etnicidad, es sinónimo del encuentro de culturas que promueve precisamente la comprensión mutua y promueve también y propicia la comunicación. Entonces es una relación de iguales, es una relación horizontal que se da entre iguales, en donde no se prioriza ninguna de las perspectivas, sino más bien se trabaja con el fin de obtener el mayor beneficio posible para esas culturas que participan en el encuentro. Entonces, partimos de esa perspectiva intercultural y de ciertas competencias que desde la prestación de servicios tenemos que desarrollar para otorgar un servicio de calidad adecuado a las características de la población a la cual se dirige. En este caso estoy hablando de las poblaciones indígenas. Entonces, con esto también les quiero ejemplificar la necesidad de ver cuál es el marco teórico que nos permite dar un abordaje más integral para poder comprender precisamente la especificidad del grupo, la especificidad de la población con la que estamos trabajando y no basarnos en marcos generales que de pronto nos resultan limitados para poder explicar los problemas de la población a la que nos estamos refiriendo. Entonces, la investigación se vuelve compleja, sí es cierto, se vuelve compleja porque tenemos que hacer una integración de perspectivas. Por ejemplo, esa investigación del modelo para grupos indígenas, pues tuvo que partir precisamente del encuentro de estas perspectivas, la perspectiva etnogerontológica y la perspectiva intercultural. Pero solamente así pudimos dar cuenta de las necesidades teóricas, conceptuales que necesitábamos para abordar un objetivo como el que nos habíamos planteado, que era identificar un modelo de atención para esta población. Entonces,
en este grupo específico de los grupos indígenas, ¿cuáles son los retos que yo puedo identificar, que de pronto es una invitación también a la reflexión a partir de su experiencia? No sé si compartan estos retos, pero quizá al final podamos tener oportunidad de compartir su punto de vista al respecto, pero yo he identificado precisamente que hay algunos que sí podemos resaltar. Uno, todavía nos hace falta impulsar una política integral para la atención de la salud de los pueblos indígenas. Hoy en día hay una propuesta de acción de política intercultural en salud, pero me atrevo a decir que todavía falta mucho por impulsar esta política. Todavía no es una realidad en muchos contextos que tienen contacto directo con población indígena. Entonces, creo que tenemos que impulsar todavía más esta estrategia. Tenemos que hacer o desarrollar más investigación que nos permita aportar elementos que informen, que conduzcan al mejoramiento de la política integral para la atención de los pueblos indígenas. Por otro lado, tenemos que atender con un enfoque intercultural la demanda de servicios de salud en población indígena. Tenemos que desarrollar la competencia intercultural en los prestadores de servicios que tienen contacto directo con población indígena, porque esto sigue siendo uno de los grandes obstáculos de la atención. La población de pronto no acude por esas diferencias que encuentra no solo en la cosmovisión del proceso salud-enfermedad, sino también en las diferentes formas de atender y en el lenguaje mismo. Si yo siento que no puedo expresarlo de otra manera y no me van a entender en el servicio de salud, pues la gente se desanima demasiado. Entonces tenemos que desarrollar esa competencia de poder contar con recursos para facilitar esta comunicación con la población. Entonces, estas competencias interculturales, desde mi punto de vista, siguen siendo un reto para la atención a la salud de los pueblos indígenas. Por otro lado, otro de los retos que yo identifico tiene que ver con el desarrollo precisamente de modelos de atención con perspectiva intercultural o con adecuación intercultural. Los modelos de atención para población no indígena probablemente no funcionen en poblaciones indígenas. ¿Por qué? Pues porque, insisto, las características son diferentes. Entonces, tenemos que desarrollar modelos específicos para estas poblaciones y que no se queden en papel, sino llevarlos a cabo, probarlos, implementarlos, ver cuáles son los obstáculos a los que nos enfrentamos ya en la implementación de esos modelos, pero sobre todo tener un punto de partida y tener esquemas de atención que puedan ser útiles o que funcionen en contextos específicos y para este perfil de la población. Por otro lado, tenemos también como un reto de la investigación generar información que permita el acceso a condiciones de equidad, pero de equidad que trascienden el ámbito de la salud. O sea, los que trabajamos en salud obviamente generamos elementos que tienen que ver con condiciones del contexto, los determinantes sociales, y nuestra misión, como les había compartido en un inicio, pues es reducir esas brechas, reducir esas desigualdades. Pero esto incluso es un reto que va más allá del ámbito de la salud. Tenemos que reducir esas brechas no solo en salud, sino en términos de desarrollo social, de desarrollo general, en el ámbito jurídico, por ejemplo. Todavía hay mucha discriminación para los grupos étnicos. Entonces, la investigación, en la medida que genera información válida, confiable, nos puede aportar elementos, información que permita o que facilite el acceso a estas condiciones de equidad. Finalmente, uno de los retos que también identifico es posicionar una agenda pública en donde la interculturalidad
y la transversalización de perspectivas como la de género permita estar presente. Entonces todavía tenemos ahí algunos retos importantes que cumplir donde sigamos construyendo esta agenda pública que fortalezca la política pública para pueblos indígenas con perspectiva de género y donde la interculturalidad sea también un elemento que esté presente en la medida que la interculturalidad es lo que finalmente promueve la comunicación. Entonces, este posicionamiento de la agenda pública y de la construcción de la política para estos pueblos sigue siendo uno de los retos importantes y yo pienso que se va a fortalecer en la medida que podamos producir más investigación en este tema, más investigación sobre condiciones de salud, sobre los determinantes del contexto de vida de los pueblos indígenas, sobre su experiencia de vida. Entonces, este tipo de información va a contribuir de alguna manera a dar cuenta de esos retos que todavía tenemos pendientes. Entonces, todavía creo que nos falta mucho por hacer. Bueno, pasemos ahora a otro de los grupos que hemos mencionado como vulnerables, y no que porque sea el único, sino porque también, es uno de los grupos en los que yo también desarrollo investigación que tiene que ver con los adultos mayores. También se ha avanzado mucho en la caracterización del proceso de envejecimiento. Incluso se han hecho algunas proyecciones que pueden ser alarmantes desde el punto de vista de la salud porque representan también retos para la atención. Por ejemplo, se ha dicho que en el 2050, en el año 2050, 1 de cada 4 mexicanos serán ancianos. Hoy en día viven en 5 millones de hogares los ancianos, de los cuales 2 millones están en situación de pobreza. Y este número está, está cambiando y está creciendo cada día más la pobreza en nuestro país. El 55% de la población adulta mayor son mujeres. Entonces hay también una tendencia a la feminización del envejecimiento. Esto también representa un reto en la medida de que siempre decimos, bueno, las mujeres vivimos más, pero no necesariamente con mejor calidad de vida. Entonces, bueno, también por ahí hay diferencias cualitativas, no solo cuantitativas. Entonces, bueno, se ha caracterizado un poco cuál es la tendencia de crecimiento de la población y en términos de los retos de la atención y del perfil epidemiológico que este proceso de envejecimiento representa, pues también cuáles son las enfermedades a las que nos vamos a enfrentar en un futuro, las enfermedades crónico-degenerativas, que demandan también recursos para la atención. Entonces, por ahí también se ha avanzado mucho. No me voy a detener en eso. Sin embargo, sí les quiero decir que el trabajo de investigación que hemos desarrollado desde el punto de vista cualitativo y un poco acorde con esta exploración de percepciones que les decía o que me refería hace un momento, pues tiene que ver con la comprensión de la experiencia subjetiva del envejecimiento, cómo se vive el envejecimiento en los diferentes contextos sociales. Dependiendo del contexto, pues la vivencia va a ser diferente. Hemos visto, por ejemplo, que adultos mayores que viven en contextos urbanos de pobreza, pues viven un proceso de envejecimiento a veces, no sé cómo caracterizarlo, un poco más crudo a veces que los ancianos que viven en contextos rurales. Y esto tiene que ver pues con el acceso a recursos, con su estructura de redes sociales, como les decía. De pronto hay mucho anciano viviendo solo, viviendo solas, ¿no? Los roles tradicionales también tienen un papel importante aquí. Entonces, básicamente lo que nos interesa es comprender no esos procesos biológicos que acompañan al envejecimiento. Sobre eso yo creo que hay mucha literatura que nos caracteriza precisamente pues cómo se va envejeciendo a nivel biológico. Lo que nos interesa es cómo esas transformaciones biológicas van representando una vivencia diferente
y esa vivencia se transforma en virtud de que se vive en el campo o se vive en la ciudad, de que sea un anciano hombre o una anciana mujer. Entonces, eso es precisamente el punto de partida del que nosotros tenemos para hacer este abordaje desde el punto de vista más cualitativo. Insisto, no es el único que existe, pero sí es un abordaje que hemos desarrollado aquí. A través de ese abordaje hemos podido confirmar que la familia que acompaña a los adultos mayores, la familia cercana, sigue constituyendo el principal apoyo, sobre todo en zonas urbanas marginadas en México. Entonces, pues este es un recurso que de pronto desde el sistema de salud debería de mirarse con mayor cuidado, porque esto está relacionado también con la transformación de la dinámica familiar. Si la familia sigue siendo el principal apoyo, también tenemos que ver y tomar en cuenta que está experimentando procesos de cambio importantes. Por ejemplo, la migración ha impactado la composición familiar de manera importante. Ahora, las familias no se constituyen igual que hace unos años. Hoy en día hay muchos hogares solo constituidos por jefas de hogar. ¿Por qué? Porque los esposos o los jefes de hogar se han ido o han migrado a otros lugares. Cada vez es más frecuente la necesidad de que todos los miembros de la familia se integren al proceso laboral. ¿Por qué? Porque ya no se sobrevive con un ingreso. Entonces, en esa medida, pues cada vez son más los miembros de la familia que están más tiempo ausentes del hogar, y son recursos que se restan para la atención de un anciano o de una anciana que demanda una atención constante, que demanda la supervisión, por ejemplo, de la alimentación, la supervisión de la toma de medicamentos en caso de tener algún tratamiento específico, etcétera. Entonces, esta dinámica familiar sí está apoyando también, está impactando de alguna manera la forma en que no solo el número de recursos con los que cuentan los ancianos, sino la forma en la que están recibiendo los apoyos. Pero sigue siendo el principal. Por eso llamó la atención, porque también este principal apoyo está transformándose constantemente y esto representa también un reto. Los adultos mayores, las personas adultas mayores no consideran un derecho o una responsabilidad social su atención, su cuidado y la calidad de vida. Creo que también tenemos que transformar esta perspectiva, implementando también una perspectiva de construcción de derechos. De pronto los adultos mayores piensan que esa condición que tienen en determinado momento es una condición merecida, y creo que esto tiene que ver precisamente porque no se ha trabajado más por la construcción de una perspectiva de derechos que empodere a las personas y que los haga identificar precisamente el derecho a la salud, a una vida digna, a un trabajo digno, incluso siendo adulto mayor. Entonces, esto ha sido resultado también de algunos proyectos de investigación que hemos realizado donde coinciden con esta perspectiva. Tenemos que, hemos llegado a la conclusión de que la vivencia del envejecimiento depende mucho del contexto y por supuesto determina la calidad de vida, pero esto es una responsabilidad social y no solo individual, o sea, depende definitivamente de muchísimos actores que participan para esto, desde los servicios de salud, desde el sistema mismo de salud, que se traduce no solo en servicios, sino otras políticas de protección social. Tiene que ver con la participación de las familias, como lo hemos mencionado hace un momento, tiene que ver con la dinámica familiar, tiene que ver con muchas cosas en donde no puede concluirse que la salud o la calidad de vida de esta población sea responsabilidad única de los individuos, es una responsabilidad colectiva.
Entonces, estos han sido algunas conclusiones a las que se ha llegado a través de investigaciones realizadas con este grupo. Y también aquí hemos identificado algunos retos. ¿Cuáles son los retos que hemos identificado? Pues tenemos que construir todavía una estrategia que se presente como una respuesta a los desafíos que plantea el acelerado proceso de envejecimiento. Todavía hoy en día creo que estamos a tiempo de construir todo un plan estratégico que nos permita hacer frente a estos desafíos. Pero para poder hacer frente a esos desafíos tenemos primero que identificar cuáles son esos desafíos. Por eso tenemos que seguir investigando cómo se está dando, cómo se está presentando el fenómeno del proceso de envejecimiento en los diferentes contextos. Por eso tenemos que seguir dando cuenta de la experiencia de envejecimiento de los adultos mayores, de las necesidades que identifican y no solo de las necesidades normativas que desde el sector se han identificado. Entonces yo creo que hay que hacer una integración de necesidades en ese sentido. Solo así podemos tener elementos suficientes, condiciones necesarias para poder generar verdaderamente un plan estratégico que nos permita dar cuenta de esos desafíos. Por otro lado, tenemos también como reto construir todo ese plan estratégico para la acción, pero a partir del reconocimiento de la heterogeneidad. Insisto mucho en esta cuestión porque tampoco se envejece igual en los diferentes contextos, como el ejemplo que les ponía hace un momento. Tampoco se envejece igual, ya veíamos con el ejemplo del grupo anterior, veíamos que los grupos indígenas envejecen distinto, entre los grupos indígenas se envejece distinto, pero la población no indígena también envejece distinto. No se envejece igual siendo hombre que siendo mujer, entonces no podemos abordar el proceso de envejecimiento como un proceso homogéneo. Tenemos que considerar las especificidades y eso representa también un reto para la investigación, porque tenemos que hacer un esfuerzo precisamente por caracterizar la especificidad del contexto para poder entender precisamente por qué se envejece, cómo se envejece. Entonces, ese sigue siendo un reto. También plantear todas las recomendaciones en este sentido para este grupo poblacional, pero reconociendo la diversidad y las diferencias que hay en el territorio nacional. Tampoco se envejece igual en el sureste mexicano que en el norte del país. También tenemos que reconocer el papel de la red social y el futuro de las redes familiares por estas transformaciones que se están viviendo actualmente a las que hacía referencia hace un momento. Entonces, necesitamos más investigación en ese sentido para poder caracterizar cómo se conforman las redes sociales, pero también para caracterizar de alguna manera el proceso de cambio y el proceso de transformación de estas redes sociales alrededor de los adultos mayores. Tenemos que seguir trabajando en un marco de derechos que nos permita construir esa visión de derechos que está ausente hoy en día en los adultos mayores. A lo mejor no es algo específico de los adultos mayores. Me refiero a ello porque la investigación nos ha llevado precisamente a ese punto, a identificar que ellos no se perciben como personas que merezcan calidad de vida. Y eso es una situación preocupante que nos lleva a plantear la necesidad de seguir abordando esta investigación en este campo bajo el marco de los derechos humanos. Finalmente, para este grupo poblacional, identifico como un reto importante desarrollar propuestas intersectoriales, toda vez que, insisto, la salud de la población no es responsabilidad individual ni tampoco de un sector. Creo que tenemos que seguir sumando esfuerzos para que las respuestas vengan cada vez más integrales, más fundamentadas y que se sumen esfuerzos para hacer frente precisamente a esos desafíos que representa el acelerado proceso de envejecimiento en el país. Entonces, el desarrollo de estas propuestas intersectoriales depende del trabajo interdisciplinario y del trabajo colaborativo que se pueda desarrollar
y que podamos también fomentar a través del proceso de investigación. Estos son algunos de los retos que identifico para este grupo de la población. Finalmente, a manera de ejemplo, me gustaría mencionar algo que tiene que ver con los migrantes. Los migrantes también es un grupo de la población que tiene características específicas y que dependiendo del momento de la migración, si sea en el origen, en el transcurso, en el destino, dependiendo del momento de la migración también, pues en el caso de la salud las necesidades son distintas y también en el caso de los determinantes sociales y los recursos con los que se cuenta pues son diferentes. Entonces, en este contexto hemos desarrollado algunos estudios que nos han permitido precisamente dar cuenta de esa situación diferencial de los migrantes en distintas situaciones o en distintos contextos, ¿no? Hemos abordado la investigación no solo con los migrantes activos, sino también hemos desarrollado investigación con migrantes de retorno, con los familiares de los migrantes, con todos los actores que tienen que ver con el proceso de la migración, porque en este proceso participan muchas personas. No solo es el migrante que se va, que vuelve, que se enfrenta a una serie de obstáculos, sino también son la familia que se ve afectada por ese proceso, también son los vecinos, la comunidad que también se ve afectada por ese proceso. La migración tiene un impacto importante a nivel comunitario, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es fácil reconocer, bueno, relativamente fácil reconocer una comunidad con alta migración, porque simplemente hay características en la infraestructura, en el acceso a servicios que son diferentes a otras comunidades donde la migración es más reciente o ha estado limitada. Entonces, el contexto, insisto, nos informa mucho acerca de esto. Y en ese sentido, a través de estos estudios, hemos explorado algunos aspectos que tienen que ver con la representación del proceso salud-enfermedad, pero sobre todo con la caracterización de, si no rutas de atención, por lo menos acciones que llevan a cabo los migrantes y también los diferentes miembros del hogar migrante, a partir de los cuales ellos toman decisiones relativas al cuidado de la salud. Las decisiones dependen mucho, en el caso de la migración, pues de los recursos con los que cuenten. Entonces, en ese sentido, las remesas, hemos identificado, impactan de manera positiva la salud de un hogar, precisamente porque se tiene acceso a un recurso que de otra forma no se conseguiría para hacer frente pues a la atención a la salud más básica, pero también a veces a gastos catastróficos que representan eventos que aparecen de manera inesperada y que, bueno, pues todo mundo está expuesto precisamente a eso, no está exento de ese riesgo, pero si no se tienen los recursos necesarios para poder hacer frente a esos gastos catastróficos, pues realmente para los hogares representa pues eso, una tragedia, ¿no? Una tragedia que no solo está representada por la propia enfermedad o el propio caso o evento que haya acontecido, sino también por la problemática que se tiene de no poder atender adecuadamente por falta de recursos. Entonces, las remesas sí juegan un papel importante en los hogares migrantes en la cuestión de atención a la salud y en la dinámica o en las decisiones más bien que puede tomar la familia a partir de contar con ese recurso. Eso es importante remarcarlo. También hemos dado cuenta del proceso migratorio, insisto, a través de los diferentes momentos, porque son muy diferentes las circunstancias que acompañan a un migrante en el origen, en el tránsito, en el destino e incluso en el retorno. Son diferentes sus necesidades de salud, son diferentes los recursos con los que cuenta
Y entonces en ese sentido pues se trata de abordar la migración pues con toda su complejidad también en los diferentes momentos que ésta tiene lugar. Así hemos identificado, también esto es producto de un estudio, como pues de manera muy esquemática y muy sencilla y resumida, pues cuáles son como esos caminos que siguen los migrantes y los no migrantes y cuáles son los contrastes en cuanto al acceso a servicios de salud. En ese sentido, hemos caracterizado a población que es derechohabiente, generalmente son no migrantes, y los migrantes que no son derechohabientes, pero por otro lado cuentan con el recurso de las remesas. Entonces, en ese sentido, pues tienen la posibilidad de acceder a servicios de salud de forma particular, cosa que no, o que se ve limitada, digamos, cuando no se tiene ese recurso. Muchas veces cuando no se tiene ese recurso y no se es derechohabiente, pues la familia queda totalmente desprotegida, no solo el migrante, sino también la familia, y entonces se tiene que acudir a otros recursos que son los únicos disponibles en un momento determinado. Yo no estoy diciendo o estoy subestimando la participación de estos recursos en la atención a la salud, simplemente estoy señalando que estos recursos se presentan como una única opción frente a los obstáculos que se tienen para acceder a otro tipo de atención, como sería a través de un centro de salud o a través de proveedores privados. Entonces, bueno, pues esto es para remarcar o enfatizar precisamente cómo la migración sí tiene un papel importante en ese proceso de salud y enfermedad. ¿Cuáles son los retos que identifico para este grupo de la población? Bueno, necesitamos seguir generando conocimiento sobre las formas en que los migrantes, en los diferentes momentos del proceso de la migración, los migrantes activos, los migrantes que ya se encuentran de vuelta en sus comunidades, las familias de ellos, también los hogares de no migrantes, de qué forma utilizan los servicios de salud, para entender precisamente cuál es la participación de ese momento de la migración en la atención a la salud. Entonces tenemos que profundizar más sobre estos aspectos. Creo que nunca podemos decir que llegamos a conocer completamente un fenómeno y creo que tenemos que seguir ahondando en la exploración de la utilización de los servicios y la forma de atenderse relacionados en los diferentes momentos de la migración. Tenemos que, por otro lado, como reto, generar una respuesta a las necesidades de salud en contextos de protección social, pensando precisamente que esta población tiene esa característica. De pronto, en sus lugares de origen, puede ser que muchos de ellos, al no tener un trabajo formal, no cuenten con derechohabiencia. Aún cuando se cuenta con derechohabiencia, no es requisito necesario o más bien suficiente para que se utilicen servicios de salud. Hay muchos otros factores que juegan un papel importante para tomar la decisión de utilizar un servicio de salud, no solo contar con la derechohabiencia. Pero en ese sentido, los migrantes que se van a otro país, al no tener muchos de ellos una inserción legal en el proceso laboral de ese país de destino, pues no cuentan con esta protección social. Entonces tenemos que seguir ahondando en qué es lo que vamos a proponer frente a estos contextos que siguen desfavoreciendo a un grupo poblacional que sigue en crecimiento, a pesar de todos los obstáculos y barreras que a través de políticas específicas se han impuesto para impedir el paso o el que siga llegando más población migrante, por ejemplo, a los Estados Unidos. A pesar de ello, sigue habiendo y sigue creciendo esta población. ¿Por qué? Porque las necesidades no se acaban. Las necesidades de la población
siguen estando presentes y es lo que obliga en determinado momento a tomar la decisión de dejar el país de origen y dirigirse a otro lado. Tenemos que buscar esquemas de protección binacional, dado que precisamente la población generalmente se va, la población mexicana migra con mayor frecuencia a los Estados Unidos, entonces tenemos que pensar en esos esquemas que nos permitan garantizar la protección en México y en Estados Unidos a la población mexicana. Hoy en día muchos migrantes, insisto, que no tienen una inserción formal a ese proceso laboral, pues no tienen ningún tipo de acceso a seguridad social, no tienen ningún tipo de acceso, ni siquiera la posibilidad de pagar servicios privados, mucho menos de contratar un seguro. Entonces, tenemos que trabajar más por la construcción de estos esquemas de protección binacional. Y finalmente también dar cuenta de procesos específicos como sería la salud transnacional, que esto no es propiamente un concepto que yo haya desarrollado, tiene que ver con un proyecto de investigación en el que estoy participando y que precisamente trata de dar cuenta de esa dinámica del proceso al tratar de estudiar pues el fenómeno de la migración como un todo. Es decir, no utilizamos esa perspectiva que empieza como a fraccionar, digamos, los contextos y empieza a desvincularlos. Finalmente, un migrante siempre está en contacto y está en relación directa con sus familiares en sus comunidades de origen. Entonces, es bastante común que se sigan intercambiando recursos, que se sigan intercambiando elementos relacionados con la salud. Se intercambian recetas, se intercambian medicamentos, se intercambian aparatos, se intercambian llamadas telefónicas, etcétera. Entonces, este proceso que hoy en día está, pues está siendo enfatizado a través de investigaciones como estas, precisamente llaman la atención sobre fenómenos que antes no se habían visto y que es, por ejemplo, la salud transnacional, ¿no? La salud transnacional que tiene que ver también, por ejemplo, con las curas, con las curaciones de médicos tradicionales a distancia, para también poder transmitir de alguna manera curaciones simbólicas a población mexicana que se encuentra en Estados Unidos y que no tiene la posibilidad de regresar a su país y sin embargo solicita la intervención de un médico tradicional, pero al mismo tiempo solicita la intervención de un médico alópata a través de un correo electrónico o a través de una llamada telefónica donde le hace una consulta, en donde le pide a su familiar también que acuda con el médico de su localidad para que le expida una receta, etc. Entonces eso tiene que ver con ese fenómeno de la salud transnacional que vincula de alguna manera pues la comunidad que se encuentra en el país de destino con la comunidad de origen y con otras comunidades que a manera de actores que participan en esa red o en ese proceso se van articulando también para hacer posible esta vinculación. Bueno, estos son los retos que identifico para este grupo poblacional. Ahora, a manera de irnos encaminando como a la conclusión de esta presentación, podríamos identificar o hablar de los retos metodológicos. La presentación tenía la intención de identificar esos retos de la investigación con grupos vulnerables y los retos de la investigación también pasan por cuestiones metodológicas. Entonces creo que tenemos que seguir desarrollando investigación integral con metodología cuantitativa y con metodología cualitativa. Tenemos que partir del punto de que cada uno de estos abordajes están priorizando dimensiones diferentes de un fenómeno y que en la medida que podamos integrar enfoques, integrar perspectivas, podemos comprender mejor cómo se da un proceso, cómo se da un fenómeno o evento en determinado momento a partir de los beneficios o de los aportes que puedan hacer las diferentes perspectivas metodológicas. Entonces, creo que sigue siendo un reto
poder hacer la verdadera integración, donde una estadística pueda ser complementada con un testimonio que dé cuenta de la experiencia relacionada a una vivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o una vivencia pueda respaldarse también a través de una estadística, es decir, lograr realmente la comprensión de un fenómeno a partir del beneficio de la integración metodológica. Otro de los retos metodológicos que identifico es poder incorporar diferentes niveles de estudio a partir del nivel individual, pero también abordar el nivel institucional u organizacional, el nivel comunitario, el nivel familiar, es decir, los diferentes niveles en los que podemos ubicar la investigación también hacen un aporte diferencial al conocimiento. Entonces yo creo que también es uno de los retos poder seguir identificando y poder integrando diferentes niveles de manera que la comprensión también de lo que estamos estudiando se amplíe, se profundice. Tenemos que de alguna manera invitar, ¿no?, o participar con diferentes disciplinas para mejorar esos niveles de análisis precisamente. A través de pronto de una perspectiva más social, antropológica, de pronto podemos entender un proceso que desde la biomedicina se puede caracterizar de una cierta manera. A través del punto de vista de diversas disciplinas podemos también mejorar la comprensión de un fenómeno. Entonces, debemos también, creo, como reto, debemos plantearnos la integración disciplinar. Y en este sentido podemos aportar bases sólidas, justificadas, con argumentos que nos permitan o que potencien el desarrollo de programas, insisto, intersectoriales e interdisciplinarios dirigidos a intervenciones en salud para mejorar las condiciones de salud de la población, disminuyendo las brechas y las desigualdades. Tenemos que incorporar de alguna manera nuevos esquemas teóricos que nos permitan hacer abordajes más acordes, digamos, con los contextos específicos de las poblaciones a las que me he referido. De pronto los diseños de investigación han ido cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque las diferentes perspectivas teóricas también han ido cambiando. Hoy en día se está haciendo un trabajo muy importante que está promoviendo y promulgando este marco de referencia de los determinantes sociales de la salud, que bueno, ya tiene su origen unos años atrás, pero que hoy en día se está impulsando muchísimo desde organizaciones internacionales hasta por parte del propio sector, porque el fenómeno salud, enfermedad, atención es un fenómeno que tiene que ver mucho con esta cuestión de los determinantes sociales. Y porque partimos de conceptos como con el que comencé esta presentación, que tiene que ver con la vulnerabilidad social que se construye a partir de estos determinantes. Entonces, un reto importante es incorporar precisamente en la investigación puntos de partida como esto, que tienen que ver con marcos más acordes con el desarrollo de la investigación. Esos marcos pasan por complejizar una serie de factores, una serie de elementos que pues hacen los abordajes más complejos, sí, pero más ricos en el sentido de que nos aportan una mejor información, una mejor visión de lo que estamos estudiando. Este no es más que uno de los modelos que nos pueden servir para desarrollar esa investigación, que tiene que ver con el modelo de producción de inequidades en salud a partir de esta perspectiva de los determinantes sociales de la salud, en donde se ve ahí a diferentes niveles cómo participan elementos como los que yo hacía referencia, las redes sociales, el género, condiciones más individuales como es la edad, como son factores que tienen que ver con la herencia y que también constituyen una vulnerabilidad biológica, digamos, para el individuo, pero como eso
se combina con otros elementos más contextuales que pasan por la educación, por el acceso a un trabajo digno, por el ambiente que se vive en el trabajo, por tener disponibilidad de agua y otros servicios sanitarios, pasa también por servicios de atención a la salud, pasa también por tener una vivienda digna, etcétera. Entonces, cómo aquí se empiezan a combinar una serie de elementos que solamente entendiendo la participación de estos elementos podemos entender cómo se construye la vulnerabilidad de un grupo en un momento determinado. Entonces, los marcos conceptuales y los marcos teóricos de los que debemos de partir se vuelven muy complejos, pero en esa medida, podemos resumirlo en este esquema, en esa medida podemos tener una respuesta pertinente, digamos, de los sistemas de salud. Al poder dar cuenta de estos determinantes socioeconómicos y culturales y el papel que están jugando en la salud de la población, podemos entonces pensar en acciones efectivas en salud. ¿Por qué en acciones efectivas? Porque en esa medida vamos a poder entender el papel que juega un camino inaccesible, el papel que juega el contar con una remesa o no contar con una remesa, el papel que juega tener un familiar como apoyo o contar con un vecino, una vecina que me pueda proveer de alimento cuando yo no lo tenga. O sea, esos determinantes y de diferentes elementos que nos ayudan a entender por qué las personas hacen lo que hacen en relación a la salud y por qué tienen el estado de salud del que gozan. Entonces, solamente así podemos conjuntar toda esta información para derivar recomendaciones, pero que realmente a partir del conocimiento de este contexto se vuelvan acciones efectivas en salud. Y bueno, finalmente este es el esquema en donde se conjugan una serie de todos estos elementos de los que les he hablado y que es el modelo teórico conceptual del que partimos precisamente para el abordaje de la vulnerabilidad social en salud para estos grupos a partir de la integración de diferentes niveles, el contexto sociopolítico, ¿no? Las políticas, entender las acciones en salud es muy importante, pero al mismo tiempo entender diferentes factores como la educación, el trabajo, los ingresos, el género, la etnicidad, la clase social, porque todo eso va a dar lugar precisamente a entender todos los comportamientos relativos a la salud y cómo algunos factores de carácter individual y psicosocial se conjugan con estos elementos para poder entender precisamente los diferentes caminos de la atención y las diferentes acciones, recursos, habilidades y capacidades que tienen los grupos poblacionales para atender y para dar cuenta de las necesidades de salud que tienen. Solamente así, en la medida que podemos integrar todos estos elementos, podemos dar cuenta o podemos hacer recomendaciones encaminadas a la disminución de esas desigualdades que hoy en día sigue siendo una constante en nuestro país y de esas brechas que todavía se siguen presentando como unos retos, no solo para la investigación, sino también para la acción en salud. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco.